Yo quiero que vean esto un momentico. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que pesa esta copa con este poquito de agua? ¿Pesará, qué, 50 gramos? ¿O hasta menos? ¿100? No sé, 150 gramos. Lo que sí es cierto es que no es mucho. Hasta un niño puede levantar esta copa y mantenerla así. No es mucho. Pero realmente la pregunta relevante no es el peso es irrelevante totalmente, porque no es problemático. Si yo le digo a alguien, ¿tienes problema de levantar esta copa? La mayoría, a menos que tenga algún problema motor, y eso son excepciones, pero la mayoría va a poder levantarla, la mayoría. La cuestión, lo que importa, lo relevante no es cuánto pesa, sino cuánto tiempo estoy dispuesto a sostenerla en la misma posición y en la misma altura. 1 minuto, 2 minutos. ¿Cuánto? Si esta copa yo la sostengo alzada por 3 horas, ya voy a poder sentir el peso. Es el mismo peso, pero lo estoy sintiendo con más fuerza. Pero si duro 12 horas o más, ya sería irresistible. Y si avanzo más en el tiempo, a decir 1 día, 2 días, tratando de mantenerlo, sencillamente todo mi sistema colapsa. Entonces, no es el peso lo importante, lo relevante aquí, sino es el tiempo que duro cargando ese peso, el tiempo que permanezco cargando ese peso en la misma posición. Eso es lo que hace entonces que me debilite y que colapse. Entonces, visto eso, ese ejemplo en tus ojos, quiero que me digas algo. ¿Cuántas cosas estás cargando en este momento que nadie sabe? ¿Cuántas cosas están sobre tus hombros que nadie ve? Y ese peso que cargas que cargas ahí en silencio, en total soledad, es real, no es ficticio. Así que esto que hoy estoy compartiendo contigo también es para ti. Y cuando digo cosas que nadie sabe, no me refiero a cuentas, no me refiero al trabajo, no me refiero a las finanzas o a las responsabilidades diarias. No me estoy refiriendo solo a eso. Realmente quiero referirme a esas cargas invisibles que llevamos en el alma, que no aparecen en una fotografía, que no aparecen en Instagram, que no aparecen en Facebook. No, pero que viven silenciosamente pegadas a nuestra alma, así como una planta, una hiedra pegada dentro de nosotros, que viven silenciosamente allí. Y me refiero a una decepción, a una culpa, a una pérdida que nunca has terminado de procesar, o una versión de ti mismo que murió hace tiempo y que todavía sigues llorando y aferrado a esa versión sin resolución. Y hay algo interesante aquí, es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta que llevan esa carga y que el cansancio que tienen es de una carga muy pesada que llevan encima por mucho tiempo. Y simplemente aprenden a vivir así. Aprendieron a tener una copa al principio y se dieron cuenta que no pesaba y no pasa nada. Pero con el tiempo el peso empezó a dañarles el alma y se acostumbraron a tener la copa media vacía o media llena en la mano y a no entender por qué están colapsando. Y ahí es donde comienza el problema. Porque una cosa es cargar algo durante un tiempo, un poco de tiempo, y otra muy distinta es convertir esa carga en mi identidad. Precisamente aquí es donde aparece una enseñanza profunda de la Torá. Hashem viene y nos lega una extraordinaria sesión terapéutica en las Escrituras para aprender a desintoxicar el alma. En las Escrituras, y realmente en todas las Escrituras, pero en este momento lo que estamos reflexionando es realmente una terapia para el alma, para sacar esas cosas que no nos dejan avanzar, que nos tienen estancados en ciertas oportunidades y en ciertas ocasiones.
Porque así como el cuerpo acumula toxinas, como nos dice el médico, hay una toxina que hay que liberar, así como hay toxinas dentro de nuestro cuerpo físico, biológico, el alma también. El alma también acumula residuos emocionales. Y esos residuos emocionales se van descomponiendo e intoxicando nuestro torrente, nuestra vida completa. Si no aprendemos a limpiarlos, a quitarlos, a purificarlos, terminamos caminando por la vida pesados, cansados, agotados, desconectados inclusive de nuestra fuente de vitalidad. Así que hay que aprender a constantemente a quitar esas pesadez y esas cargas que no nos pertenecen. Lo que quiero preguntarte es, ¿quieres hacer este viaje conmigo para descubrir qué hay detrás de esto? De esta copa liviana, pero que se hace muy pesada con el tiempo. Me gustaría que hagamos algo juntos ahorita, que compartas conmigo esto, para dejarlo fijo en nuestra mente. Quiero que repitas conmigo la siguiente expresión. Hay cosas que se pegan al alma. Repítelo nuevamente. Hay cosas que se pegan al alma. Porque precisamente esto será el gran descubrimiento de hoy. Quizás para muchos ya lo saben, pero a veces a nosotros se nos olvida. A veces lo tenemos frente a nosotros la situación o la respuesta y se nos olvida o la perdemos de vista. Y de cuando en cuando es necesario que lo recordemos, que volvamos a repasarlo. Hay cosas que no se quedan solamente en la memoria histórica, en la memoria que podemos tener a largo plazo, sino que poco a poco empiezan a adherirse a nuestra manera inclusive de pensar, la manera como nos desenvolvemos en el día a día y en todo el día. Se empiezan a apegarse, se empiezan a adherirse en la manera inclusive en la que reaccionamos. A veces hay personas que dicen, pero yo no sé por qué yo respondí o por qué yo hice eso o por qué accioné de esa manera. ¿Qué pasó? Puede ser que hay cosas que se han pegado al alma que te están ordenando o dirigiendo a reaccionar, a pensar, inclusive a vivir de una manera en particular. Y hay personas que dicen, pero si yo antes vivía de tal manera, yo antes no tenía eso, no reaccionaba, no tenía miedo, no tenía rabias, no tenía nada de eso, ¿por qué ahora sí? Cuando nosotros no limpiamos esas cositas que se van adhiriendo a nuestra vida, a nuestra alma, a tiempo, empezamos a dejar de vivir desde nuestra esencia, desde el diseño que hizo Dios en nosotros y comenzamos entonces a vivir desde nuestras propias heridas, desde las heridas que hemos recibido, desde esas cosas que se han ido anexando a nosotros. Y hoy nuestro Padre, nuestro Creador, Hashem, quiere recordarnos algo muy importante. Y es que no fui diseñado para sobrevivir la vida. No fui para eso. Fui diseñado para vivir la vida plenamente. Y son dos cosas distintas. Sobrevivir a vivir en plenitud. Dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 19. El que toque un cadáver quedará impuro 7 días. Así más o menos dice. Ahora bien, no podemos hacer como normalmente hacemos. Hoy les invito a que nos detengamos un momento y no nos apresuremos a interpretar el texto solamente desde la literalidad. La literalidad me dice que una persona cuando tocaba un cadáver de una persona que había fallecido, obviamente, simplemente había una impureza que quedaba. Y así lo hemos entendido y está bien. Literalmente se hacía así en el desierto, en el pueblo de Israel, mientras estuvo el templo en pie. Pero vamos un poco más allá. Les invito a que vayamos un poco más allá, porque la espiritualidad hebrea siempre está invitándonos a descubrir los principios eternos escondidos detrás de los acontecimientos y de los relatos que tenemos en las Escrituras. Porque allí hay vida, allí hay resultados, allí hay respuestas para nosotros. Y en este caso, nuestros sabios han entendido algo maravilloso. Y es que la muerte viene a representar la máxima desconexión de nosotros con la fuente de la vida. Es decir, cuando la muerte aparece en el relato, en la Escritura, siempre hay de intermedio la desconexión con la fuente de la vida. Y la vida, según las Escrituras,
no se define, no la podemos definir simplemente porque el corazón está latiendo, porque los signos vitales están en funcionamiento, sino que la vida es la conexión con el eterno, la conexión con el propósito, la conexión con la verdad y con la esencia misma de cada uno de nosotros. Entonces, cuando una persona dice que está viva, lo que está detrás de eso, o cuando la Torah me dice, estás vivo, me está diciendo detrás, tienes una conexión con tu Creador, tienes una conexión con tu propósito. Esa es tu esencia. Por eso es que hay una parte en el libro de Barín, el libro de Deuteronomio, donde precisamente nos dice, y vosotros que estáis hoy adheridos, que estás adherido al eterno vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es decir, los que está viendo, si los estamos viendo en el relato de las Escrituras, que todos están frente al Eterno y todos están de pie, se supone que están vivos. Pero es que va más allá de la vida humana, del latir del corazón. El Eterno les está diciendo, ustedes están vivos hoy porque están adheridos a mí. Y sin mí nada podéis hacer, como dijo el Maestro. Señores, señoras, la vida no es solamente respirar. La vida va más allá de eso. La vida es permanecer conectado a Dios. Muchas veces el asunto no es que estemos muertos espiritualmente, sino que hemos estado demasiado tiempo expuestos a experiencias que nos desconectan de la vida misma. Y sin darnos cuenta, esas experiencias que nos han ido desconectando poco a poco se pegan al alma y no se quieren ir. Se pegan, como dicen en el llano, como garrapata. Y no se quieren ir. Hay personas, muchas veces vemos personas por allí andando, caminando, pero están más muertos por dentro que la vida que llevan por fuera. Hay personas que hace 20 años, por ejemplo, fueron heridas por algo que le hicieron o le dijeron y todavía 20 años después viven desde esa herida. Todo está girando alrededor de esa herida que según ellos le hicieron. Hay personas que tuvieron un fracaso financiero y desde entonces viven con miedo. No tengo que cuidarme de hacer o de no hacer porque alguna vez perdí tanto dinero. Otras inclusive que fueron abandonados y desde entonces construyeron una personalidad defensiva completa o pudieron haber sido rechazados y ahora viven entonces buscando la aprobación constante o simplemente alguno de nosotros o alguna persona cometió un error hace unos años atrás y todavía seguimos castigándonos por eso que hicimos hace o que cometimos o que fallamos o que sencillamente no pudimos cambiar hace 5, 10, 15 años y nos castigamos todavía hoy. Entonces, lo que comenzó como una experiencia, porque sencillamente es una experiencia de vida, terminó convirtiéndose en una prisión para nosotros, alrededor de mí. Y entonces dejamos de vivir nuestra esencia, dejamos de mostrar nuestra propia vida y comenzamos a vivir desde nuestras heridas. ¿Tú crees que puedas repetir nuevamente esa frase que dijimos hace un momento? Hay cosas que se pegan al alma. Dilo, hay cosas que se pegan al alma. ¿Y a qué cosas me refiero? Yo no me estoy refiriendo a las deudas. Eso no se pega al alma. Lo que se pega al alma es la experiencia, las ofensas, las culpas, los miedos, las decepciones y sobre todo lo que me dicen. Lo que dicen o lo que critican contra mí, hiriéndome. Eso se pega al alma muy profundamente, sin darnos cuenta. Quizás alguno podrá decir, no, a mí todo eso me resbala. No, siempre impacta y choca dentro de nosotros. Y lo más peligroso realmente es que después de un tiempo, si no hacemos lo que debemos hacer, el trabajo que tenemos que hacer para liberarnos de eso, dejamos de notar que las estamos cargando. Y cada vez hay una más y otra más y va siendo más pesado. Y es como la copa que antes no pesaba nada, pero con el tiempo pesa 1 tonelada. Porque el alma es noble, muy noble y se adapta.
rápidamente se adapta. Si hay una situación que nos ha dado tristeza, se va adaptando a cualquier peso que se le ponga. Pero que se adapte el alma, eso no significa que sea saludable. No, no es así. No fue el diseño original del alma. Hay algo extraordinario que la Torá hace. Fíjate bien, si tú vas a las Escrituras, o si vamos a la Escritura, donde habla de que la persona se impurifica por el cadáver, por tocar el cadáver, la Torá nunca dice la persona es impura. Es decir, si Caleb Rivero tocó un cadáver, la Torá no me dice tú eres un impuro. No, la Torá no dice eso. La Torá dice la persona se contaminó, se impurificó. Y es un detalle que parece mínimo, un detalle, uno dice, sí, pero es semántica. No, no, es un detalle que cambia absolutamente todo. Porque una cosa es identidad y otra muy distinta es tu estado temporal. Y esta confusión precisamente es la raíz de muchos sufrimientos modernos de la humanidad completa. ¿Por qué? Porque tú no eres tu ansiedad. No eres tu tristeza, fracaso, el enojo. Tú no eres tu pasado, tus errores. Por ejemplo, puede ser que hayas fracasado en algo, pero eso no quiere decir que eres fracasado. Puede ser que hayas perdido algo, pero eso no quiere decir que ahora toda tu vida se determine en cuanto a esa pérdida o esa tristeza. Estás atravesando por algo ahora mismo, claro, pero eso no eres tú. Y esto es sumamente poderoso, porque la espiritualidad hebrea nunca reduce, las escrituras nunca reducen a una persona a su peor momento. No, eso no es lo que define a la persona. Las escrituras lo que hace es que siempre cree en la capacidad de la restauración. Como dice el proverbio, puede caer el justo una vez, pero levantarse 7 veces. Me está diciendo, no es el piso tu identidad, es la restauración. En la lengua de los sabios de Israel, lo que hoy los psicólogos llaman identidad emocional, para poder entonces hacer un trabajo interno, en el lenguaje de las escrituras, es solo un estado temporal del alma. No eres lo que sientes, eres lo que el Eterno sopló dentro de ti. Eso es lo que tú eres. Por eso entonces el Eterno, nuestro Padre Celestial, no creó un sistema para señalar el error. Las escrituras no están aquí para mostrarnos el error y decirnos, mira lo que tú eres, lo que te convertiste, lo que hiciste. Eres lo que sea, una basura. No, no. El Eterno creó un camino para regresar a la vida. Por supuesto, nos muestra cuáles son las fallas para que nosotros las veamos, nos demos cuenta, pero regresemos. No que nos quedemos allí culpándonos toda la vida. Y esto es importantísimo entenderlo, porque Él, nuestro Creador, Él elaboró todo un universo, un sistema completo para restaurarte. Y aquí entonces tenemos que hacernos una pregunta sumamente incómoda y real para nosotros. Y es, pregúntate por un momento, no que hay cosas que se pegan al alma, no, pregúntate, ¿qué se ha pegado a mi alma? ¿Qué es eso que hoy llevo y que me pesa y que hace que me doble inclusive en las circunstancias? ¿Qué es lo que estoy cargando que se ha pegado a mi alma? Porque aunque no lo querramos ver, todos cargamos algo. Y muchas veces ni siquiera la hemos identificado. Y repito, tal vez sea una culpa, un resentimiento, la nostalgia o quizás una carga mucho más silenciosa y difícil inclusive de reconocer. Hay una carga que muchos llevan y es la necesidad de controlar absolutamente todo. Vivimos intentando controlar el comportamiento de nuestros hijos. Tienes que hacer así, así, asado, controlarlo, que no le pase nada y que no haga nada. Las decisiones de nuestra pareja, no te vas a poner así, no vas a decir, no diga, no hable, no ponga, no quite. Y no, queremos controlar el futuro, los resultados, la economía, la salud, las respuestas de Dios inclusive. Es más, queremos controlar muchas veces nosotros el tiempo en el que Dios debe actuar. Señor, necesito esto, tienes que hacerlo ahora.
¿Qué es eso? No, no es así. Eso lo cargamos encima. ¿Por qué lo cargamos encima como una carga? Porque cuando viene la vida inevitablemente a sorprendernos y se sale de control todo, entonces aparece la ansiedad. Es que yo le pedí a Dios y no me lo dio. Pero tienes que dejarle a Él que haga conforme a su sabiduría, a su amor y a su misericordia. Pero quiero decirte algo que transformó mi manera de entender este tema. La ansiedad, que es uno de los flagelos que está afectando muchísimo a la sociedad hoy en día, no siempre nace porque tengas muchos problemas, porque la gente dice, tengo ansiedad porque tengo muchas crisis, problemas que tengo que resolver. No, muchas veces nace porque he asumido demasiadas responsabilidades que el Eterno nunca me pidió que llevara encima. Y entonces estoy cargándome de cosas que no me corresponden a mí resolver. Es como si intentáramos sentarnos en un trono que nunca me perteneció. Quiero sostener un mundo que solamente el Creador puede sostener porque Él es el que lo formó y ese es su ámbito de manejo. Y eso termina agotando el alma cuando estamos haciendo cosas que no nos corresponden. Por eso entonces la ansiedad en muchas ocasiones no es otra cosa que el cansancio de intentar hacer el trabajo de Dios. Y aquí hay algo que podemos aprender, que tenemos que aprender. Cuando yo desplazo al Eterno del centro de mi vida y coloco en su lugar cualquier otra cosa, es decir, miedo, control, autosuficiencia, necesidad de tener todas las respuestas. Es que si yo tengo que entender la respuesta y estudio, y parece encomiable, algo bueno, pero cuando lo estoy haciendo por las razones incorrectas para poder satisfacer mi intelecto, comienzo a vivir desde una ilusión. Y cuando eso ocurre, los sabios de Israel llaman a esto de una forma muy sutil que en hebreo se llama Avodah Zará. Una forma sutil de Avodah Zará, de idolatría. No porque estemos inclinándonos ante una estatuilla, no. Sino porque sin darme cuenta estoy poniendo mi confianza en algo que no me puede sostener a mí. Y cada vez que hago eso, algo entonces viene y se adhiere a mi ser. Algo viene y se adhiere a mi ser. Entonces digo, es que yo tengo que controlar esto. Es que tengo mucho miedo. Y como tengo miedo, tengo que tomar todas las previsiones habidas y por haber. Si pasa esto, hago esto. Si no pasa eso, hago aquello. Y hago todo el panorama y me lleno. Y estoy sosteniéndome y confiando en cada una de las estrategias que yo, según en mi sabiduría y en mi conocimiento, hago. Ojo, no estoy diciendo que no tenemos que tomar previsiones. Pero una cosa es tomar previsiones y otra cosa es creer que yo soy el que controlo el tiempo y el mundo. Y eso entonces, cada vez que algo de eso sale mal, que son la mayoría de las veces, entonces se pega algo a mi alma. Porque no estoy entendiendo, porque no estoy asimilando. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué estoy agotado? Es que estoy cansado y no sé por qué. Y todavía nos preguntamos, no sé por qué. Porque el alma, mis amigos, nunca fue diseñada para almacenar cargas. Esa no es la responsabilidad ni la acción del alma. El alma fue diseñada para transportar vida, alegría, luz. Eso es el alma. Y cuando intentamos cargar responsabilidades que solamente le pertenecen al Eterno, comenzamos entonces a perder el gozo, la chispa, la paz y la capacidad de fluir. ¿No has visto a veces personas que tú la has conocido en el pasado, una persona jovial, alegre, que todo era un chiste, todo el tiempo se reía y de repente hay una amargura, una tristeza muy grande y preguntas, ¿qué le pasó? No, lo que pasó es que perdió esto, lo que pasó es que no se le dieron las cosas, hubo una quiebra y entonces ha perdido su chispa porque estamos cargando cosas que no nos corresponden. Entonces, es momento de regresar a ese momento de luz, a nuestra esencia, y dejar eso atrás. Quiero que por un momento me gustaría que seas completamente honesto contigo mismo, honesto contigo misma. Vamos a hacer una reflexión aquí entre todos nosotros. Y te pregunto, si hoy tu alma pudiera hablarte en voz audible,
¿qué te diría? ¿Qué carga diría ella que llevas encima tanto tiempo que es muy pesada para ti? Piénsalo por un momento, porque la respuesta está dentro de ti. Si te sientes cansado, abatido, si has perdido la chispa, la esencia, la alegría, la paz, el equilibrio, es porque hay algo que estás cargando que no es tuyo. Y fíjate que no estoy hablando de no tener problemas, no, porque nosotros podemos estar en medio de una crisis y estar confiados y tener alegría. Entonces, ¿qué te diría tu alma? ¿Qué cargas estás llevando que no te pertenecen y tienes mucho tiempo llevándola? Recuerda, no es lo que pesa. Quizás es una tontería. Quizás fue que alguien te dijo feo o fea hace 10 años atrás y todavía eso golpea en tu mente. Entonces no es lo que pasó, es lo que todavía no has soltado. Porque hay personas que no están rotas por dentro. Hay personas que no es que son otra persona que se cambiaron, sino que están saturadas por completo de tanto peso que han llevado por años. Amigos, el alma se enferma, el alma se disminuye cuando intenta cargar responsabilidades que solamente le pertenecen a nuestro Padre. Vamos a ver algo maravilloso aquí. En la Torá, el agua es uno de los símbolos más repetidos. Lo vemos en todas las escrituras. Aparece siempre el agua. La pregunta es, ¿por qué aparece tanto tiempo? Porque para mí, el agua lo veo de la siguiente manera. El agua nunca pelea por el camino. El agua nunca va a decir, no, ese es mi cauce. Yo voy a pelear por el camino. No, ella nunca. Ella simplemente fluye. Ella se adapta, sí. Si hay un impedimento, ella no pelea con el impedimento, lo rodea. Se mueve, riega por donde va pasando, nutre, purifica, da vida por donde pasa el agua. Y eso es maravilloso cuando uno empieza a tratar de comprender el movimiento, la esencia del agua. Es así, ella no está vociferando nada, ella simplemente fluye. Y pienso que es por eso que la Torá escogió el agua viva para la restauración, porque la vida espiritual nunca fue diseñada para ser rígida, sino flexible, acomodarse y poder cubrir todo. Muchos de nuestros sufrimientos nacen cuando empezamos a resistirnos a fluir y nos aferramos al pasado, por ejemplo, nos aferramos a la culpa o a la herida que nos hicieron hace un tiempo atrás. Cuando nos aferramos a una etapa que ya terminó, o nos aferramos a personas que ya cumplieron su ciclo en nuestra vida. Por eso entonces empezamos a sufrir. No es culpa de las personas, no es culpa de los eventos. Es porque yo me he aferrado a esos eventos y se han hecho parte de mí. Una vez mi papá me enseñó algo, estaba yo muy niño, y me enseñó cómo capturaban o capturan todavía los indígenas a los monos. Y es bien particular. Él me enseñaba que los indígenas y los campesinos, no sé, agarraban un coco, le hacían una pequeña abertura, un pequeño orificio, por donde cupiese la mano del monito abierta. Ellos pueden meter la mano por allí. Y entonces, ¿qué hacían? Le metían adentro, no sé, maní, maíz, qué sé yo, lo colocaban en una zona donde amarraban el coco, no voy a entrar en detalles, y lo colocaban y se escondían. ¿Qué pasa? El mono viene, llegaba, veía el coco, y cuando veía que había comida adentro, entonces él mete la manito. Y cuando tiene la manito adentro, entonces, ¿qué ocurre? El indígena sorprende al mono y dice, ya te agarré. No todos, pero algunos, cuando tienen la mano adentro, que han agarrado el maíz, cierran, por supuesto, la mano. Y para sacarla, no pueden sacarla por el mismo orificio. Por lo tanto, ellos se aferran a la comida y se olvidan que su vida está corriendo peligro. Y no hay manera como huir, porque entonces el coco está amarrado y cómo se agarran de las ramas, no pueden. Y viene el indígena, agarra el monito y se lo lleva. Por supuesto, no son todos los monos. Hay algunos monos que cuando ven eso dicen, lo siento, prefiero perder el poquito de maíz
y la vida y salen corriendo. Pero de cuando en cuando siempre cae uno que se aferra mucho a esa comidita que le están dando. ¿Puedes ver? Nos aferramos a nuestra versión antigua, como el monito al maíz. Y mientras más nos aferramos, más sufrimos. Nos capturan, porque el alma fue diseñada para fluir, no para estancarse allí. Los sabios enseñan que el pozo de agua en las Escrituras, en el desierto, acompañaba a Israel a donde fuesen por el mérito de Miriam. Y tal vez eso nos está enseñando algo a nosotros hoy. Y es que todos tenemos un pozo de agua interno en nuestra alma. Un espacio profundo donde habita nuestra fe, donde habita nuestra esperanza, nuestra creatividad, nuestra alegría, nuestra conexión con el Eterno. El problema es que muchos han vivido tanto tiempo sobreviviendo que olvidaron que tienen ese pozo dentro de ellos. ¿Te has preguntado en estos últimos días, Señor, no tengo creatividad? Quizás tienes un peso grande que se te olvidó que hay algo dentro de ti que tiene una chispa de Dios. Entonces, no estás vacío, no es que estás olvidado, sino que estás obstruido. Y muchas veces nuestra propia contaminación emocional, porque hemos tocado algo que nos dañó, bloquea ese pozo interior. Quiero que hagamos un ejercicio mental y te imagines algo, te imagines esto. Te lo voy a narrar y tú anda imaginándotelo. Si quieres, cierra los ojos por un momento. Quiero que veas un río puro, un río con un agua que es limpia, cristalina, viva, que tiene una corriente, un río hermoso, maravilloso. Y tú dices, wow, qué corriente tan hermosa, el agua es cristalina, se ven los peces, wow, es hermoso, no tiene mal olor porque el agua fluye. Pero de pronto te das cuenta que un tronco que trajo la corriente o que trae la corriente se atraviesa entre la orilla y la corriente. Y ahí se atraviesa. Y hace como una especie de represa. Represa el agua que está en la orilla. E impide que la corriente fluya hacia la orilla y siga todo el procedimiento normal del río. ¿Qué pasa? Con el tiempo, esa agua que está empozada va perdiendo oxígeno. Y cada elemento vivo que había traído la corriente se va degradando, se empieza a podrir. Y al no haber oxígeno, los peces que quedaron encerrados allí se mueren. Y empieza un mal olor. Te pregunto una cosa. ¿Tomarías de esa agua que está en la orilla? Yo no creo que ninguno de nosotros lo hagamos. El mismo río, es el mismo río. El que estás viendo allá correr es el mismo río que está aquí en la orilla. Pero en este sitio hubo una obstrucción, un tronco que no permitió que la abundancia que trae la corriente circulara con normalidad. El río sigue vivo, el río sigue portando vida, el río sigue trayendo riquezas desde arriba, pero un tronco no deja que la vida inunde esa orilla. ¿Lo ves ahora? No es que Dios haya dejado de bendecirme. No es que estoy bloqueado, que yo no sé nada, que yo no puedo nada. No, es que estoy bloqueando el fluir de Dios sobre mi vida. Me lleno de tanta culpa, miedo, enojo y control que la bendición ya no encuentra espacio por donde circular, porque yo mismo lo tengo bloqueado porque me estoy aferrando al poquito de maíz y con eso me están haciendo preso. Porque el agua nunca dejó de existir, el agua está fluyendo, el agua estaba allí. El agua dejó de fluir por un momento en el pueblo de Israel, pero estaba allí escondida, solamente había que hablarle, soltar lo que me estaba haciendo daño. Lo que se obstruyó fue el conducto, no el agua. Creo que lo que algunos hoy necesitan escuchar es que no necesitas convertirte en otra persona. No necesitas, como hoy en día el crecimiento personal lo dice mucho, reinvéntate. No necesitas reinventarte. Necesitas limpiar y purificar lo que está obstruyendo y contaminando tu interior. Eso es lo que necesitamos hoy. Entonces, ¿cuál es la instrucción más misteriosa y profunda de toda la Torá? Ella ordena que las cenizas de una vaca, mira lo que dice la Escritura, ordena que las cenizas de una vaca roja
sean mezcladas con aguas vivas, como la de ese río que te imaginaste ahora mismo. La pregunta es, ¿por qué? Me pregunto yo, ¿por qué mezclar un elemento vivo, como el agua, con uno que proviene de la muerte, como son las cenizas de una vaca roja? No tiene relación, no tiene razón. El agua en movimiento con algo que ya murió. Esto nos puede estar diciendo que el alma se sana cuando vuelve a fluir. Algo muerto en contacto con algo que tiene vida puede empezar a fluir, porque todo lo que se estanca se deteriora, se pudre. Las relaciones, las emociones, los pensamientos, hasta la espiritualidad misma. Tú puedes orar todos los días, pero si no estás en movimiento de crecimiento, se estanca y se pudre. Todo, absolutamente todo necesita moverse. La pregunta que me viene a la mente es, ok, eso es lo que vemos en las Escrituras, pero ¿cuáles son las aguas vivas de nuestra generación? Porque entendemos que eso es lo literal, pero ¿qué hay detrás de ello? Para mí, las aguas vivas para nosotros hoy en día son algo que todos la sabemos, pero que se nos olvida constantemente. Son la Torá, la tefilá, es decir, la oración, la teshuvá, el regresar a mi esencia. Todos los días, no de cuando en cuando, sino todos los días, cuando antes de salir a la calle, decir cuál es mi esencia, cómo tengo que responder a las personas, cómo tengo que responder a los eventos, qué fue lo que Dios hizo en mí, cuál es mi fuerte, cuál es la manera en la que yo puedo contribuir para este mundo. Eso es teshuvá. La gratitud, la humildad, la bondad y sobre todo este último creo que es el que engloba todo y el que tiene un poder maravilloso interno, y es el perdón. Perdonar a los demás, pero también perdonarme a mí mismo. Cada vez que practicamos estas cosas, Torá, oración, teshuvá, gratitud, humildad, bondad y perdón, el alma vuelve a respirar. El oxígeno vuelve a inundar esa orilla que ha sido estancada. Y cuando el alma respira, la vida vuelve a florecer. Entonces, todos los días de nuestra vida tenemos que practicar esto. Y con eso garantizamos que el rocío del agua espiritual sea sobre nosotros y podamos estar puros, aunque hayamos sido tocados por la impureza. Hoy quiero dejarte 3 preguntas terapéuticas. Te pido que no las respondas en automático, algo rápido, sino que las respondas con honestidad. Si quieres, toma notas de estas preguntas, porque son profundas, aunque muy sencillas. La primera pregunta es, hazte lo siguiente: ¿qué experiencia se me ha pegado al alma que todavía estoy cargando? ¿Qué experiencia viví hoy, ayer, anteayer, hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 15 años, que todavía estoy cargando y eso pasó? Ponle un nombre. No lo dejes así en el aire, ponle un nombre, porque lo que no se nombra no se sana. Tienes que nombrarlo. La segunda pregunta es, ¿qué estado temporal he convertido en una identidad permanente? ¿Qué estado temporal he convertido en mi forma de ser, en mi esencia? ¿Qué frase, te lo pongo de esta manera, pregúntate o analiza, ¿qué frase te repite constantemente todos los días? Uy, es que yo soy muy ansioso. Si eso es, se está convirtiendo en tu identidad. Es que yo siempre fracaso. Es que todas las cosas se me dan difíciles. Yo soy complicado, yo no soy fácil. Es que yo no sirvo para nada, yo no sirvo para esto. Es que yo soy un tonto, Dios mío, y nos golpeamos la cabeza. ¿Qué frase es la que te repites? Te di algunos ejemplos. Entonces, es el momento hoy de romper con esa mentira, porque tú no eres eso. Tu estado no define tu esencia. Tu estado temporal no define tu esencia. Si cometimos una tontería hoy,
Eso no nos convierte en tontos, nos convierte en personas que podemos aprender para ser muy, pero muy sagaces. Tercera pregunta. ¿Qué carga necesito entregarle al Eterno, al Creador, a Hashem, porque nunca me correspondió cargarla? Busca allí, ya que te hiciste todas estas preguntas, entonces tómale y dice, ¿qué hago yo con esto? Esto no es mío. ¿Qué carga es? ¿El futuro? ¿La economía? Por mucho que nosotros madruguemos, la mañana no va a salir más temprano. ¿Qué carga estoy llevando? ¿La enfermedad? ¿El control? ¿La opinión de los demás? Es que yo tengo que tener mucho cuidado porque, no, la gente va a opinar mal de mí. Si estás cargando eso, te estás hundiendo en el peso. Tómalo y devuélveselo al Eterno, porque el alma descansa cuando deja de competir con Dios. Dejemos de competir con Dios. Eso, el futuro, la enfermedad, la economía, el control, la vida misma, le pertenecen a Dios, no a mí. Entonces, antes de terminar, quisiera que repitamos una última vez aquella frase que hemos repetido ya 2 veces, pero ahora con una nueva comprensión. Por favor, repite conmigo, repite allí donde estás. Hay cosas que se han pegado a mi alma. Pero quiero darte una buena noticia. Todo aquello que se pega al alma por las razones que sean, también pueden desprenderse y con facilidad, con mucha facilidad. Porque ninguna herida es eterna, ninguna culpa es permanente, no. Ningún error tiene derecho a definirte para siempre, no. Ninguna decepción puede convertirse en tu identidad, porque el Eterno, el Creador, jamás diseñó el alma para vivir pegada al dolor, sin conexión a la vida. No es que tienes mala suerte o que lo bueno nunca es para ti, a los demás le ocurren cosas buenas y a ti no. No estás luchando contra la vida, no estás vacío. Tal vez simplemente llevas demasiado tiempo sosteniendo cosas que nunca fueron tuyas. Hoy Hashem te está haciendo una invitación cariñosa, tierna. Y te dice, hijo, hija, devuélveme eso. Devuélveme tu futuro. No es tuyo, es mío. Devuélveme el control. Devuélveme esas culpas que te agobian. Devuélveme los miedos. Deja de temer. Devuélveme todo aquello que te está robando la paz. La bendición ya está disponible. En el momento que, antes de que tú le pidieras al Eterno que te ayudara, ya Él había liberado la salvación para ti. Dios provee para ti de recursos inimaginables. La pregunta es entonces, ¿qué está obstruyendo ese flujo? ¿Qué no está permitiendo que lo que ya Él decretó para mí venga hacia mí? Entonces hoy es el día para soltar. Hoy, ya, no esperes más. Hoy es el día para perdonar y para perdonarte, para dejar de pelear con tu pasado, para bajarte del trono del control. Suelta el control. Hoy es un día para volver a respirar profundo y decirle, Señor, ya no puedo, ya yo no sigo más con este peso. Porque cuando el alma se limpia, la mente se aclara, el corazón descansa, la fe se fortalece y entonces la bendición vuelve a fluir como una corriente de agua en medio del desierto. Entonces es cuando descubres algo maravilloso. La abundancia nunca desapareció, allí siempre ha estado. Solamente había una obstrucción entre la fuente superior y tu corazón. Por eso hoy yo te pido, te ruego, te invito a que no te vayas simplemente intentando ser una nueva persona. Ya tú eres una nueva persona.
Te invito a que te liberes de esa carga que te está oprimiendo y vive más liviano, más libre, más confiado. Por último, quiero que recuerdes esto siempre. No naciste para cargar la vida. Ay, esta vida es muy pesada, hay que llevarla. Tú no naciste para eso. Naciste para caminar con aquel que sostiene la vida. Cuando tú caminas con Él, Él te sostiene en sus manos, te levanta, te eleva y te lleva a tu propósito. Cuando vuelves a la fuente, cuando yo vuelvo a la fuente, todo comienza a florecer nuevamente, porque el Eterno, el Padre Celestial, el Altísimo, Hashem, sigue siendo la fuente. Y esa fuente, mis amigos, esa fuente nunca se seca. Siempre está fluyendo. Entonces, toma tu vida, preséntasela al Eterno y empieza a caminar, empieza a fluir, empieza a liberarte y empieza a recibir lo que Dios tiene para ti. Kadima, Kadima.